En este vídeo vamos a hablar del módulo MF 1791, Gestión Administrativa y Económico-Financiera de Pequeños Negocios y Microempresas, dentro del eh, Certificado de Profesionalidad de Creación y Gestión de Microempresas, y en particular vamos a hablar de la primera unidad de aprendizaje de la unidad formativa 1822. Esta unidad formativa, que lleva por título Gestión Contable, Fiscal y Laboral en Pequeños Negocios o Microempresas, la hemos dividido en dos unidades de aprendizaje, y en la primera veremos todo lo que tiene que ver con los medios de cobro y pago y la gestión de la tesorería en la empresa. Es importante reseñar que cuando una empresa se pone en marcha, tiene que gestionar sus recursos financieros. Ya hemos visto en anteriores unidades formativas o módulos cómo gestionar la financiación de la empresa, los aspectos de obtención de recursos financieros, y aquí nos vamos a fijar no tanto en los recursos financieros, digamos, para hacer frente a la financiación, digámoslo así, o a la solvencia de la empresa y a la operativa de la empresa, sino específicamente a los movimientos de cobros y pagos, que al fin y al cabo son los que de verdad, de facto, permiten a la empresa pues hacer frente a su, digamos, a su día a día. Entonces, dentro de las formas de cobro y pago, pues tenemos diferentes modalidades. Tenemos, dentro de las formas de pago, podemos hablar de los pagos al contado y de los pagos aplazados. Y dentro de los pagos al contado podemos incluso considerar lo que sería un pago anticipado. Entonces, normalmente los pagos anticipados, que es pagar un bien o servicio antes de haber recibido el bien o servicio, ¿en qué circunstancias se lleva a cabo? Pues fundamentalmente cuando se inician las relaciones comerciales o cuando se van a proporcionar servicios profesionales. ¿Por qué? Pues porque si nosotros hacemos una compra de un bien y al final desistimos de la compra de ese bien, el proveedor que nos ha enviado el bien se lo puede llevar. Pero sin embargo, cuando prestamos un servicio, pues el proveedor que nos ha prestado parte ya del servicio se queda de alguna manera pues indefenso si al final decidimos que no nos interesa el servicio y no le queremos pagar. El pago al contado normalmente se da en las tiendas, o sea, cuando hacemos una compra en un establecimiento donde compramos algo que nos lo llevamos, lo normal es hacer un pago al contado. Y entre las empresas, pues las primeras transacciones entre empresas suelen ser con pagos al contado. ¿Cuándo se hacen los pagos aplazados o créditos? Pues cuando ya hay una cierta confianza. Los pagos aplazados conllevan una evaluación del riesgo comercial, es decir, la empresa que va a proporcionar crédito a sus clientes tiene que evaluar hasta qué punto esos clientes son solventes y van a ser capaces de hacer frente a esos pagos, a ese crédito que se le ha proporcionado. ¿Qué medios tenemos para hacer los pagos? Una cosa son las formas de pago y otra cosa son los medios de pago. Como digo, las formas de pago son estas tres que ponemos aquí: pago anticipado, pago al contado, pago aplazado. Pero los medios de pago pues pueden ser, por ejemplo, en metálico. Normalmente en metálico se suele utilizar para pagos al contado, pero también se puede utilizar para pagos aplazados. Antiguamente era muy normal que en pequeñas tiendas de pueblo pues las personas pagaran, hicieran compras, por ejemplo, un electrodoméstico, incluso la compra de la comida, y fueran pagando poco a poco, se fueran pues semanalmente, todos los viernes, iban a la tienda y pagaban una cantidad. Y la pagaban en metálico. Por lo tanto, el metálico, todos los medios de pago pueden ser compatibles con las diferentes formas de pago en general. Luego veremos algún caso específico. Por supuesto, los que tenemos aquí: el cheque bancario, las domiciliaciones, las transferencias y las tarjetas bancarias. Mientras que otros medios de pago, como son las letras de cambio, los pagarés, los recibos, en estos casos normalmente son medios que se utilizan mayoritariamente para pagos aplazados o a crédito. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tengamos en cuenta que dentro de las formas de pago anticipado y contado, podemos tener diferentes medios de pago, no solamente los pagos en efectivo. Sin embargo, ahora vamos a ver, pues eso, que
los pagos en metálico, además, en estos momentos, están limitados. En las agencias tributarias, no solo en España, sino en otros muchos países, la autoridad tributaria o la autoridad de Hacienda ha puesto en marcha o están poniendo en marcha una lucha contra las entidades de blanqueo de dinero, contra el dinero negro, contra la opacidad fiscal, sobre todo porque estas fórmulas de intercambios económicos se dan sobre todo en las transacciones delictivas. Entonces, una forma de luchar contra el blanqueo de dinero y contra la economía informal o economía sumergida es poner limitaciones a los pagos en efectivos. Actualmente en España la ley de 2012 obliga a que las empresas, cuando en una operación de pago participa una empresa o un profesional, los pagos en efectivo no pueden ser superiores a 2.500 euros. Sin embargo, en el año 2020 se ha puesto en marcha una modificación de la ley que todavía no está aprobada, pero que pretende limitar que esos pagos en efectivo no puedan ser superiores a 1.000 euros. Bien, otras formas de pago. Esto también son para pagos al contado, es decir, para pagar de una sola vez. Tenemos el cheque. El cheque es un documento bancario que se emite por parte de una entidad financiera y en el que pues sirve para que un deudor, digamos, alguien que debe un dinero, pues cumplimente este documento y el acreedor, es decir, aquel que tiene que cobrar, presenta el documento en la entidad financiera y se le paga. Existen diferentes tipos de cheque. Un caso particular del cheque es el cheque conformado. El cheque conformado es un cheque en el que el banco, en el momento de emitir el cheque, el banco ya confirma que hay disponibilidad económica y bloquea ese dinero en la cuenta durante un tiempo. El cheque bancario es distinto. El cheque bancario lo que hace es que es un cheque que el banco lo emite, pero contra sus propias cuentas. Aquí vemos diferentes tipos de cheque. Pues hay un cheque al portador, es decir, el cheque al portador es aquel que emitimos y no ponemos nombre del destinatario. De tal manera que ese cheque, si se lo damos a alguien, esa persona puede cobrar el cheque. El cheque nominativo, por contra, es un cheque donde se pone el nombre del destinatario, de tal manera que ese cheque solo lo puede cobrar esa persona. Existen además cheques para abonar en cuenta. Existe la versión del cheque cruzado, es decir, el cheque cruzado es aquel que se le ponen unas barras que cruzan el cheque de forma diagonal y solo se puede cobrar mediante un uso de cuenta bancaria. El cheque para abonar en cuenta se prohíbe el pago en efectivo. Existe, como decía antes, el cheque conformado y existe una versión de cheque llamado cheque de ventanilla que ha caído prácticamente en desuso, que es cuando en un momento dado un cliente quiere disponer de su dinero en ventanilla, en la caja del banco, y no tiene el talonario de cheques. Lo cierto y verdad es que el cheque de ventanilla ha caído totalmente en desuso porque los medios electrónicos, el uso de los cajeros, etcétera, hace que sea totalmente innecesario. Bien, si bien es cierto que el cheque cada vez se usa menos, la verdad es que se usa menos, es verdad que todavía se sigue usando en pagos entre empresas y sobre todo para pagos grandes, lógicamente, porque, pues, como hemos dicho, no se pueden hacer pagos en efectivo de grandes cantidades, pues para pagos importantes se utiliza todavía el cheque y por ello hay que tener unas medidas de seguridad. Por ejemplo, asegurarnos de que el talonario contiene los cheques que tienen que ser, que el talonario está activo, porque a veces una empresa puede dar de baja un talonario por la razón que sea, porque tiene algún dato mal, porque ha decidido no utilizar cheques en los que a lo mejor la empresa se ha mudado de sede y en los cheques aparece una dirección que no es y comercialmente no le interesa, etcétera, etcétera. Cosas más básicas, proteger las cifras por barras y grafismos. A la hora de rellenar un cheque, cuando terminamos de escribir la cantidad, pues normalmente se suele utilizar un signo parecido a la almohadilla.
Cuando terminamos de escribir el importe en letras, que esto es importante, en un cheque tiene que ir el importe en letras, no solo en números, pues hacer una raya, una línea que impida que se añadan pues más texto en donde hemos escrito. Es lo de inutilizar los espacios libres. Evitar en lo posible dar cheques al portador. Utilizar preferentemente cheques cruzados. Cuando se tiene que enviar un cheque por correo, hacerlo con todas las garantías, utilizar correo certificado, con acuse de recibo, etc. Y, por supuesto, comprobar en el extracto de cuenta a la hora de emitir un cheque si ese cheque tiene fondos. Pensemos que antiguamente la consulta de un extracto bancario pues era compleja porque había que llamar al banco, pedir el extracto. Ahora mismo, con las aplicaciones móviles, podemos saber en cualquier momento el disponible que tenemos en una cuenta. No tiene ningún sentido emitir un cheque sin fondos por error. Otra forma de pago, la domiciliación bancaria. La domiciliación bancaria es un sistema de pago en el que se firma un compromiso a un acreedor y se autoriza al banco a que los documentos que ese acreedor pase por el banco se paguen. Normalmente existe un cedente, que es el suministrador del servicio, y un librado, que es el cliente que tiene que pagar. Los típicos casos de domiciliación bancaria pues son los pagos de la luz, el agua, pues si hay pagos en los colegios, hay multitud de servicios que tenemos, el teléfono, etcétera, etcétera. Sí, también es verdad que se utiliza la domiciliación bancaria en los pagos a crédito, no solo en los pagos al contado, porque muchas veces lo que hacemos es domiciliar las cuotas de devolución de un préstamo, por ejemplo. Hoy día prácticamente nadie paga en efectivo. Normalmente, ya digo, no se utilizan los cheques salvo para pagar cantidades muy grandes, y para pagos recurrentes de servicios que se repiten en el tiempo, lo que se utiliza es la domiciliación bancaria. Otra forma de pago, la transferencia bancaria. La transferencia bancaria es una operación en la que una persona una persona en su nombre particular, o bien una persona en nombre de una empresa, porque lo tiene que hacer una persona, ordena a un banco que transfiera un dinero a la cuenta de otra persona u otra empresa. Entonces, ese proceso se llama transferencia bancaria y está regulado por las llamadas normas SEPA. Es una normativa europea, en Europa está regulado por las normas SEPA, es una normativa europea que afecta a todos los países de la Unión Europea y que ha agilizado considerablemente los movimientos bancarios. Antiguamente, pues una transferencia podía tardar 5 o 6 días en estar disponible en la cuenta del receptor, y en estos momentos es obligatorio que el máximo, que el plazo sea como máximo 2 días hábiles, siempre que las transferencias sean en euros y ordenadas telemáticamente. Digo lo mismo, actualmente ya no hay que ir al banco a ordenar una transferencia, ni hay que llamar por teléfono. Todas las empresas tienen sus cuentas a las que pueden tener acceso desde un ordenador, incluso desde un móvil, y ordenar las transferencias. Es verdad que dependiendo del tipo de cuenta, las cuentas de empresa es típico que tenga que haber una autorización. Es decir, la persona que ordena la transferencia puede ser alguien del departamento contable o de administración, pero al final hay un apoderado de la empresa que tiene que dar una última autorización. En estos momentos, todas las entidades financieras tienen aplicativos que permiten incluso que esas autorizaciones se den desde una aplicación móvil. ¿Qué tipos de transferencias bancarias existen? Bueno, pues fundamentalmente, dependiendo de dónde están las entidades que envían el dinero y lo reciben, pues pueden ser nacionales o pueden ser exteriores. También existe un caso de transferencia particular, que es cuando se hace una transferencia entre 2 cuentas de la misma entidad financiera. A eso se le llama un traspaso. Los traspasos son inmediatos. Es decir, cuando movemos dinero entre 2 cuentas, aunque no sean del mismo titular, pero entre 2 cuentas de una misma entidad financiera, a eso se le llama traspaso y, como digo, es inmediato.
Luego están las transferencias ordinarias urgentes, que normalmente implican una comisión. El banco puede ofrecer el servicio de hacer una transferencia urgente. Y existen las transferencias OMF, que son unas transferencias que se hacen a través del Banco de España y que también pues, entrañan un coste adicional para quien ordena ese tipo de transferencia. La transferencia OMF también funciona como un traspaso. Es una transferencia donde la disponibilidad en la cuenta de destino es inmediata. Existe otra forma de pago que es el giro postal. Es un dinero que se ordena por correos. Normalmente, si el sitio donde se envía es otra oficina de correos, la entrega es inmediata. Se pueden hacer giros que se reciben de forma inmediata. Es decir, las personas podrían ponerse en contacto telefónicamente y si el receptor está en la oficina de correos al mismo tiempo que el emisor está enviando el dinero, podría recibir el dinero inmediatamente. Lo normal es que esto se haga para entregas en efectivo. Existen, yo estoy hablando de correos en España, pero esto existe en muchas otras entidades, como por ejemplo la entidad americana de transferencias, que digamos que esto empezó precisamente con los pagos que se hacían con la empresa de correos americana, que funciona en todo el mundo. Bien. Otra forma de pago son las tarjetas bancarias. Las tarjetas bancarias son, pues es una tarjeta de plástico, pero que es el objeto con el cual se puede operar para pagar en establecimientos. La tarjeta bancaria tiene la finalidad o tiene la utilidad de permitir pagar en establecimientos comerciales. Luego, las condiciones en las que se van luego a afrontar esos pagos a la entidad financiera, pues son de diferentes tipos. Existe la llamada tarjeta de débito. En ese caso, en el momento mismo de hacerse el pago, se debita, que es la palabra, es decir, en el momento que se hace el pago, ese dinero desaparece de la cuenta de quien está haciendo el pago, del titular de la tarjeta. Existe la posibilidad de tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito, en ese caso, lo que se hace es pactar unas condiciones de crédito, es decir, se puede pagar al final del periodo, al final del mes, o se puede fraccionar el pago. Todo ello conlleva, lógicamente, desde el momento que hay un crédito, unos intereses. Existe también los monederos electrónicos. En este caso estamos hablando de tarjetas en las que lo que se hace es una precarga. A través de la cuenta del cajero automático o bien de las aplicaciones móviles se le asocia un dinero a esa cuenta y mientras ese dinero esté disponible se van haciendo pagos. Cuando ese dinero se termina, pues hay que hacer una nueva recarga. Por lo tanto, como decía, pues los diferentes medios de pago nos permiten atender diferentes formas de pago. Ahora vamos a ver las formas de pago aplazado a crédito, aunque también hemos visto que la tarjeta existe como forma de pago aplazado. Bien, es importante saber que cuando proporcionamos, aquí estamos hablando desde el punto de vista de una empresa, ¿cuál es la situación ideal? A la empresa le interesa pagar a crédito, es decir, pagar aplazadamente. Yo compro y a mí lo que me interesa es que mis proveedores me permitan aplazar los pagos, pero lo que me interesa es que mis clientes me paguen al contado. Esa es la situación ideal. Ahora bien, como en el mercado existe una reciprocidad y un compartir condiciones, pues lo normal es que si nosotros tenemos proveedores que nos dan crédito, es decir, que nos permiten hacer pagos aplazados, pues lo normal es que traslademos a nuestros clientes la posibilidad de hacer pagos aplazados. Pero cuidado, esto es importantísimo. Desde el momento que proporcionamos un producto o un servicio a un cliente y le permitimos que nos pague de forma aplazada, estamos corriendo un riesgo. Por eso,
a saber hasta qué punto podemos dar crédito a un cliente se le llama evaluación de riesgo. Porque nos podemos encontrar que nosotros hemos entregado el bien o el servicio y resulta que nuestro cliente no nos pague. Bueno, esto es no deja de ser una broma, pero es cierta. O sea, lo ponemos aquí como broma, pero es cierto. En el Imperio Romano, si el comprador no pagaba sus deudas, pues quedaba a disposición de su acreedor, que podía incluso venderlo como esclavo. Es decir, muchos esclavos lo fueron no solo existían los esclavos que habían sido vencidos en guerras, etcétera, etcétera, sino por personas que no habían sido capaces de pagar sus deudas. Y aquí tenéis en esta diapositiva el enlace a la página de Pere Bragfield. Pere Bragfield es un experto en gestión de morosidad. Él se llama a sí mismo un morosólogo. Y bueno, pues creo que es interesante entrar en su página web, no solo para ver los servicios que proporciona, sino porque tiene un interesantísimo blog en el que da recomendaciones muy prácticas de cómo las empresas tienen que prevenir la morosidad y gestionarla una vez que desafortunadamente se ha producido. Y ahora vamos a ver los medios de pago típicos para pagos aplazados. El primero de ellos es la letra de cambio. La letra de cambio es un documento mercantil por el que una persona se compromete a pagar a otra en unos determinados plazos, es decir, en un determinado tiempo, unas determinadas cantidades de dinero. La letra de cambio tiene la ventaja, por así decir, de que la persona que recibe la letra de cambio, porque la letra de cambio se la queda el acreedor, es decir, la letra de cambio se la queda quien tiene que cobrar. Y con esa letra de cambio, pues va a la entidad financiera, al banco, en las fechas en las que tiene que ir y la cobra. Entonces, como yo tengo ese documento, que es un documento donde hay un compromiso de pago, en un momento dado yo puedo utilizar ese documento para dárselo a otro. Es decir, si yo tengo una letra por, pongamos, 800 euros que tengo que cobrar el día 27 de febrero, pues yo esa letra, si a alguien le debo 800 euros, se la puedo dar y es esa persona quien la presenta al cobro. A ese proceso de darle a otro una letra que está a mi nombre se le llama endoso, ¿vale? Es una transmisión y se llama endoso de la letra de cambio. Por eso es interesante como medio de pago, porque a veces las empresas a lo mejor no tienen tesorería, no tienen dinero para afrontar un pago, pero sí tienen letras de sus clientes. Entonces, bueno, pues es un documento. Es verdad que yo puedo presentar la letra al cobro y que no me la paguen, pero no es lo normal. Normalmente la letra de cambio, sobre todo si hemos hecho un correcto análisis de riesgo de nuestro cliente, pues es un documento que sirve perfectamente para hacer esos cobros. La realidad es que la letra de cambio ha ido cayendo en desuso. ¿Por qué? Porque en estos momentos, por ejemplo, si yo sé que tengo que hacer un pago a un cliente, a un proveedor con una determinada periodicidad, es decir, el proveedor me dice que le puedo pagar a 30, 60 o 90 días, es decir, que le voy a pagar el día 30 de marzo, el 30 de abril y el 30 de mayo, no necesito hacer una letra de cambio. Con ordenar una transferencia periódica, es decir, yo puedo en mi cuenta ordenar una transferencia periódica. ¿Qué ventaja tiene para el vendedor la letra de cambio? Pues que la transferencia no la puede endosar. ¿Vale? La ventaja es que tiene un documento acreditativo de ese compromiso de pago, mientras que para el cliente es más cómodo ordenar la transferencia porque se ahorra el fárrago de tener que estar firmando las letras de cambio. Pero para el vendedor, la letra de cambio es un documento, tiene un documento que tiene una formalidad, es decir, que tiene tiene que cumplir unos requisitos, que además es un documento oficial, entre comillas, es decir, es un documento que se compra, que se rellena con unas características específicas y que le da un respaldo, a diferencia de esperar unas transferencias que pueden llegar o no. Por lo tanto, la letra de cambio sigue teniendo sentido en transacciones donde el vendedor no tiene particular interés
en endosar las letras de cambio o tiene buena fiabilidad con su cliente, pues le puede dar un aplazamiento de pago y esperar las transferencias, o bien, como hemos dicho antes, emitir recibos domiciliados. Darle a su cliente que le firme una autorización de cara al banco y pasarle recibos domiciliados, que en ese caso la iniciativa de cobro también parte del vendedor. Aquí lo importante, entendamos claramente, entre dos empresas, una que compra y una que vende, quien corre el riesgo cuando da pago aplazado es el que vende, y por lo tanto el vendedor va a querer siempre tener algún recurso que le permita documentar que ese compromiso de pago existe, o en su defecto tener la iniciativa de cobro. Y tener la iniciativa de cobro es, por ejemplo, pues poder pasar recibos al banco, porque cuando se produce una devolución de un recibo, la empresa pagadora pues tiene un quebranto, tiene que hacer frente, y de alguna manera queda documentado que había un compromiso de pago que no se ha atendido. Aquí tenemos también unas orientaciones para la elaboración de la letra. Las letras, pues es un documento que tiene cierta complejidad y por eso también ha caído en desuso. Tengamos en cuenta que además, dentro de los compromisos de pago, pues puede existir simplemente un contrato, un pedido. Es decir, ¿por qué es importante tener un documento donde quede reflejado un compromiso de pago? Si el cliente paga, no hay ningún problema, pero el problema es cuando no paga. Entonces, cuando no paga, yo debería poder acreditar que ese compromiso de pago existía, porque si no, no voy a poder reclamarlo ante un juez. Entonces, ahora mismo, hoy día, los recursos que tenemos para acreditar que un compromiso de pago existe son muchos, porque no es como antes que solo se firmaban pocos papeles. Ahora, gracias a las nuevas tecnologías, pues quedan documentados pues, los contratos, hasta con correos electrónicos, WhatsApps, es decir, hay un montón de soportes que nos pueden permitir demostrar que un determinado compromiso existe. Es cierto que unos son más o menos aceptables que otros de cara a un juez, pero existir existe. Bien, ¿qué pasa cuando vence una letra de cambio? La letra de cambio puede vencer en diferentes modalidades. Puede vencer a fecha fija, es decir, nosotros, como he dicho antes, podemos ponerle la fecha de vencimiento, pues 30 de marzo, 30 de abril, 30 de mayo, o puede vencer a la vista, lo que se llama la vista, es decir, el que tiene la letra de cambio no aparece fecha, y entonces hay un compromiso tácito entre las dos partes, de manera que el que tire la letra de cambio llama o pide una confirmación a su deudor y le dice, oye, que sepas que la semana que viene voy a presentar la letra de cambio. Entonces, es verdad que esto ocurre normalmente cuando hay mucha confianza entre las partes. Y luego también se puede poner, en vez de poner una fecha, pues se pone un plazo. En la letra se pone a 30 días, a 60 días o a 90 días. Esto era lo más frecuente antiguamente. En la letra de cambio se puede producir, como digo, la aceptación, es decir, tiene que ir explícitamente escrito en la letra que el deudor acepta que va a pagar. Y el otro concepto que he comentado antes es el endoso. Existe la posibilidad de que esa letra sea traspasada a otra persona, y en ese caso pues tiene que estar pues, firmado también por la persona que cede la letra, lógicamente. Porque si me roban las letras, alguien podría decir, no, es que me la han endosado. No, el endoso tiene que ser explícito. Bien, ¿qué pasa cuando una letra de cambio se presenta a cobro en la fecha determinada o a la vista o como sea y no se atiende el pago? Bien, en ese caso existe un concepto que está asociado específicamente a las letras de cambio y que no existe para otros medios de pago, que es el llamado protesto. El protesto es un acto notarial en el que cuando no nos han pagado la letra, tenemos un plazo, nos vamos a un notario
acreditamos que el pago no ha sido atendido y con esa declaración notarial podemos ir directamente a un juez. Tengamos en cuenta, y lo veremos un poquito más adelante, que ir a reclamar una deuda ante un juez, es decir, con un proceso judicial, no es inmediato. ¿Vale? De alguna manera, el sistema judicial exige que antes de reclamar judicialmente una deuda se sigan unos pasos. Bueno, pues en el caso de la letra de cambio, esos pasos son sencillamente el protesto. Y el plazo, como veis, es muy cortito. El protesto debe realizarse en los 5 días siguientes a la fecha de vencimiento y con eso se puede ir directamente a un juzgado. En esos casos, cuando se produce una letra vencida, normalmente los juzgados actúan de forma rápida. Otro documento, otro medio de pago aplazado, el pagaré. El pagaré se parece físicamente mucho a un cheque, como vemos aquí, pero sin embargo tiene una característica fundamental distinta. Y es que, así como el cheque, en el momento que me lo entregan, lo puedo cobrar. Otra cosa es que no quiera cobrarlo, pero lo puedo cobrar en el momento en el que me lo entregan. El pagaré lleva incluido una fecha de cobro, es decir, quien me da el pagaré, que es quien me debe dinero, puede ponerle una fecha. Lógicamente yo lo tendría que aceptar, pero en todo caso puede ponerle una fecha. Y por eso, otra característica que tiene el pagaré, diferencial al cheque, es que tiene que aparecer la palabra pagaré explícitamente. Entonces, bueno, el pagaré, por lo demás, se parece mucho a un cheque, es una promesa de pago. Lógicamente tiene que tener una fecha de vencimiento, dónde se va a pagar, el nombre del beneficiario, es decir, los pagarés sí son nominales, no se pueden hacer pagarés al portador, fecha o lugar de la firma, fecha o lugar de la firma y firma de quien, la firma de quien va a pagar. Entonces, bueno, pues esto es importante que lo tengamos en cuenta. El pagaré, a veces hay personas que utilizan el cheque como pagaré, es decir, a veces se hace un cheque y se le pone una fecha posterior a la fecha en la que se está emitiendo. Eso no es legal, digamos. Puede ser en un momento dado aceptable. Si a mí cuando me dan el cheque, en esta fecha de emisión, fijaros, en los cheques no existe la fecha de vencimiento, solo existe la fecha de emisión. Si a mí alguien, mi cliente, me da un cheque y yo acepto que la fecha que ponga aquí sea posterior a la fecha en la que me lo está dando, pues es un riesgo que corro. Pero incluso si la fecha que aparece ahí es una fecha distinta, o sea, posterior a la que me lo han dado, yo podría ir con el cheque ese día al banco y el banco, si hay dinero, me lo tiene que pagar. ¿De acuerdo? Es decir, si yo presento el cheque hoy, aunque en el cheque ponga fecha de 5 días después, es evidente que me lo han dado hoy, porque lo tengo. Por lo tanto, como el cheque se cobra a la vista, el banco me lo tendría que pagar. El pagaré es completamente distinto. El pagaré tiene una fecha en la que se cumplimenta, pero tiene una fecha de vencimiento. ¿De acuerdo? Fijaros, en este caso, el pagaré se emite el 7 de enero y, sin embargo, la fecha de vencimiento es el 7 de marzo. ¿De acuerdo? El pagaré también ha caído muy en desuso. Ya prácticamente no se utiliza. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en la época de la grave crisis del año 2008, algunas empresas hicieron un uso fraudulento de los pagarés. Es decir, las empresas que no podían pagar a sus proveedores les hacían pagarés. La empresa que tenía los pagarés iba al banco y como el pagaré se puede negociar, es decir, yo puedo pedir que el banco me anticipe el dinero del pagaré descontando una cierta cantidad, es lo que se llama descuento de efectos. Entonces yo voy al banco, el banco y luego esos pagarés no se atendían. Y los bancos se encontraron con gravísimos casos de morosidad, de impagados. Es verdad que luego pueden reclamar a quien les ha presentado el pagaré, pero si esas empresas son insolventes, pues se encontraron con muchas situaciones de impago. Entonces, en estos momentos, pocos bancos negocian pagarés. La gente sigue haciendo pagarés, pero los bancos en estos momentos no descuentan, prácticamente no descuentan pagarés. Y como decía antes,
otro de los elementos de pagos aplazados es el recibo. El recibo también, igual que la transferencia, está sujeto a la normativa SEPA y en estos momentos se ha convertido en un sistema muy seguro de pagos aplazados. Es decir, desde el momento que alguien firma un contrato y acepta que los pagos correspondientes a ese contrato se hagan mediante recibo aplazado y firma una documentación que tiene que dársele al banco, es decir, el banco tiene que tener un documento donde esté aceptado que por quien va a pagar, que debe pagar los recibos que se le van a presentar. En ese momento eso es cumplir, digamos, la normativa SEPA y en ese momento, pues de alguna manera el acreedor, es decir, el vendedor, tiene la seguridad de que el banco va a hacer frente a esos pagos. También hay que tener en cuenta una cosa, la normativa SEPA es garantista y lo que quiere es proteger a los consumidores, fundamentalmente no tanto a las empresas como a los consumidores. ¿Por qué? Muchas veces ahora con las compras telemáticas o con las compras a través de teléfono, a veces pues los vendedores o determinadas empresas empiezan a pasar pagos a sus clientes, a pasar recibos a sus clientes, recibos que estos no han aceptado o recibos incluso que estos a lo mejor aceptaron, pero luego decidieron no asumir. Bien, según la normativa SEPA, si esos recibos no se pagan, el proveedor del servicio, para poder reclamar el pago, tiene que demostrar fehacientemente que el comprador ha firmado, tiene que demostrar con una firma que ha aceptado que se le pasen esos recibos. Y pues desafortunadamente muchas empresas no hacen esa gestión de pedir una firma y sin embargo pasan los recibos. Y muchas personas no saben que si no han firmado un compromiso de pago de recibos, no tienen obligación de pagarlos. Ahora mismo, como empresas, es decir, yo me vuelvo a poner el gorro de la empresa, si mis clientes no me han pagado, no me han firmado explícitamente la aceptación de los recibos, corro el riesgo de que en un momento dado dejen de pagarlos y yo no pueda reclamar. Este sería el formato de un recibo, lógicamente esto es un formato en papel, pero en definitiva los recibos ya son electrónicos. Bien. Un cliente particular en esto de los cobros y de los pagos. Esto es importante también tenerlo en cuenta. La administración pública. ¿Qué pasa con la administración pública? Con la administración pública también tenemos cobros y pagos. ¿Qué cobramos de la administración? Pues de la administración cobramos facturas, es decir, a veces le vendemos a la administración. Si nuestra empresa vende a la administración, pues cobra facturas. Pero también a veces cobramos pues, subvenciones, devoluciones de impuestos, etc. Y, lógicamente, pagamos a la administración. ¿Qué le pagamos? Pues contribuciones, tasas, impuestos y a veces servicios que nos proporciona la administración. Hay servicios públicos que nos da. Entonces, es importante también tener en cuenta que estos cobros y pagos de la administración pública, en estos momentos, las empresas los tienen que hacer todos por medios electrónicos. Ya no existe la posibilidad de pagar en efectivo, ni siquiera en ventanilla, es decir, ya no se puede ir a pagar en ventanilla, sino que en estos momentos la administración pública lo que hace es emitir cartas de pago electrónicas, que sí, en un momento dado se puede ir a un cajero con la carta de pago electrónica y hacer el pago, pero ya no se pueden hacer pagos en metálico ni por tarjeta en las administraciones públicas. Entonces, bueno, también es importante desde un punto de vista de una microempresa, una empresa pequeña, que debe tener pues, su certificado digital, estar dado de alta como, como contribuyente en los impuestos correspondientes, como retenedor, si tiene que hacer retenciones de impuestos a profesionales o a empleados, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, estos cobros y pagos a la administración pública afectan, como veremos luego, a la tesorería, claro. Bien,
Existe una cuestión que es la llamada cuenta corriente tributaria y que es, tenemos que dar de alta de cara a la administración tributaria y pedir la activación de la llamada cuenta corriente tributaria. La ventaja de la cuenta corriente tributaria es que nos permite compensar pagos. Es decir, de alguna manera, en vez de tener que hacer liquidaciones e ir anticipando pagos para que luego en una liquidación anual se nos devuelva la parte que corresponda, la cuenta corriente tributaria permite compensar pagos entre pues, las partes de retención o las partes que yo le tengo que pagar a la administración con las que me tiene que devolver. La realidad es que la cuenta corriente tributaria la usan fundamentalmente las grandes empresas. Entonces, no es normal que las microempresas utilicen la cuenta corriente tributaria, pero bueno, es una herramienta que está ahí y que en un momento dado se puede utilizar. Bien, como estamos hablando de los pagos aplazados, pues un aspecto fundamental que tenemos que tener en cuenta es qué pasa, qué podemos hacer para evitar los riesgos de impago y qué podemos hacer una vez que se nos ha producido el impago. Entonces, muy importante, para gestionar el crédito, para evitar impagados, hay que tomar algunas medidas preventivas. Esto es gestión del crédito, es decir, aquí es cómo prevenimos los impagos. Lógicamente, todos los créditos implican un cierto riesgo de impago. Un cierto riesgo, pero no son una fatalidad inevitable. Es decir, no necesariamente porque estamos dando crédito a nuestros clientes se van a producir impagos. No tienen por qué. Lo que sí también es importante es que a lo mejor no hay que forzar las ventas. Muchas veces en empresas que a lo mejor tienen un contrato con una entidad tipo CESCE de evaluación de riesgo de sus clientes, lo que hace es que con tal de hacer una venta nos salimos del riesgo que está asegurado. Es decir, yo tengo una entidad que me dice que a este cliente le puedo dar crédito por 2.000 euros y resulta que me está haciendo un pedido de 4.000 y me lo está pidiendo a crédito. Y yo digo, es que es un pedido de 4.000 euros, es un pedido muy gordo. ¿Y cómo voy a perder esta venta? Bueno, pues resulta que alguien me está diciendo, alguien que sabe de esto, me está diciendo que esta empresa a lo mejor no puede hacer frente a un crédito de más de 2.000 euros. No es que no quiera, no es que sean unos ladrones, no, es que en un momento dado quien está tomando la decisión de compra, pues a lo mejor no tiene toda la información y no sabe que su empresa, a lo mejor cuando le pasemos un recibo de 4.000 euros, no lo va a poder hacer frente y no nos lo va a poder pagar. Al final, una venta a crédito es una inversión en activo corriente, es decir, desde el momento en que nosotros hemos entregado el bien y no hemos recibido el dinero, pues estamos haciendo una inversión. También es importante asumir que los clientes morosos, pues no son buenos clientes. Es decir, un cliente al que le tenemos que mandar un vendedor 4 veces para pagar una factura, o al que tenemos que estar llamando, o que los recibos nos vienen devueltos y luego le tenemos que estar reclamando las comisiones, o que luego nos paga con retraso pero no nos paga las comisiones, etcétera, etcétera, pues a lo mejor no es un buen cliente. Entonces, a lo mejor ese cliente pues no interesa tenerlo. Todo pago diferido es la concesión de un crédito comercial. Las ventas a crédito llevan un coste financiero oculto, es decir, el coste financiero es el coste de gestión de la financiación. Es importante que tengamos esto en cuenta. Como decía, todos los créditos implican un riesgo y a mayor plazo, mayor riesgo. ¿Por qué? Porque cuanto mayor es el plazo de pago, mayor es la incertidumbre. Menos sabemos lo que puede pasar. Es decir, si a mí una empresa tipo CESCE o Crédito y Caución me dice que este cliente puede asumir un riesgo de 4.000 euros y eso me lo garantiza durante 6 meses, quiere decir que si yo le estoy dando 3.000 euros, pero se lo estoy dando a 3 años, pues corro el riesgo de que a lo mejor eso ya no esté garantizado. Y en el mundo, en las situaciones de incertidumbre que estamos viviendo actualmente, pues con mayor razón. Bien, ahora, entonces, ¿qué hacemos? Todo lo que hemos visto antes es situaciones de riesgo. Bien, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para evitar? Pues analizar el bien al cliente antes de dar crédito,
verificar su historial de pagos, es decir, ¿es buen pagador o no? Estudiar sus órganos de administración, documentar fehacientemente los pedidos, esto es fundamental, nada de un garabato en un albarán. En un albarán, cuando hacemos una entrega, debe haber una firma de alguien reconocible y un sello, de manera que yo pueda demostrar luego que se ha hecho esa entrega y que alguien no me vaya a decir, eso es un garabato, yo no sé si ese albarán no se ha falsificado. Documentar fehacientemente los pedidos. Si el cliente me hace un pedido que quede en algún sitio documentado, que no sea un pedido telefónico, sino incluso, aunque aceptemos un pedido telefónico, enviar un fax, un correo electrónico, donde quede claro que hemos aceptado ese pedido y pedir de alguna manera una aceptación. Lógicamente, como decía, asegurar la validez del albarán de entrega, fundamental. Muchos impagos se producen porque incluso la empresa que tiene que pagar tiene dudas de si ese albarán es verídico o no, no porque tenga mala fe. Entonces, ojo con los albaranes de entrega. Lógicamente, documentar los contratos cuando vaya a haber una relación comercial, es decir, si yo voy a entregar bienes o servicios por un tiempo largo, especialmente en el tema de los servicios, cuidado que los servicios no se pueden devolver. Utilizar documentos para asegurar el pago, pues letras, pagarés, recibos, etcétera, y lógicamente hacer un seguimiento exhaustivo de los plazos de vencimiento de cobros. Yo también tengo la experiencia de empresas que no cobran porque dejan pasar el tiempo, hacen una visita, ahora hablamos, me dice que ahora no me puede pagar y luego no queda constancia. No solo hay que hacer un seguimiento de los plazos de vencimiento de los cobros, sino además hacer un seguimiento exhaustivo de las gestiones de cobro. Bien, ¿qué hacemos cuando ya se ha producido el impagado? Bueno, pues cuando ya se ha producido el impagado, lo primero, no dejar pasar el tiempo. Todas esas gestiones de voy a verte, di que venga mañana, es que me ha dicho que vaya el mes que viene, es que me ha dicho que le vuelva a pasar el recibo. Esas cuestiones son el mayor riesgo. Cuando ya se ha producido un impagado, hay que empezar a trabajar para documentar esa deuda como si no se fuera a cobrar de forma amistosa. No es intentar cobrarla judicialmente de entrada, sino empezar a trabajar por si acaso hay que cobrarla judicialmente. Es decir, hay que empezar a recopilar información sobre el deudor, saber quién es, por qué no paga, si está pagando a otros proveedores y a mí no, si me está pagando unas cosas sí y otras no, personalizar cada caso, lógicamente negociar una solución amistosa, insistir, y cuando decimos insistir no es llamar y empezar a documentar las gestiones de cobro. Cartas, empezar quizá con correos electrónicos, que son más amistosos, a continuación escribir cartas, a continuación escribir documentos por medios que queden documentados, un burofax, por ejemplo, y, lógicamente, si es necesario, acudir a profesionales. Y si ya no hay forma, si incluso, es decir, cuando se acude a profesionales del recobro, pues valorar incluso la posibilidad de que este profesional de recobro incluya medidas judiciales. Pero es importantísimo no dejar pasar el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando vamos a intentar cobrar una deuda ante un juez, es decir, cuando presentamos ya una demanda judicial, lo primero que nos va a preguntar el juez es, primero, ¿dónde está la justificación de que esa deuda existe? Es decir, demuéstreme que esa deuda existe, que aquella persona se comprometió a pagar y no ha pagado. Eso es lo primero, por lo tanto esto es importante, de ahí viene lo de documentar las deudas. Y lo segundo es, ¿qué ha hecho usted para intentar cobrar? No venga a mí si usted no ha hecho nada para intentar cobrar. Y a un juez no se le puede decir, he llamado 20 veces por teléfono y he ido a verle 44 veces. Un juez dice, vale, eso lo dice usted. Si yo ahora llamo al moroso a que venga, va a decir, no, si yo no sabía que le debía dinero. Y entonces es la palabra de uno contra la del otro. Esto es importantísimo. Hay que no solo documentar el compromiso de pago, es decir, la deuda, sino documentar la gestión del cobro. Todas aquellas gestiones que hemos hecho, pues si hace falta,
enviar un correo después de la visita. Estimado fulanito, tal como hemos hablado hoy en la visita en la reunión que hemos tenido, las conclusiones han sido estas y estas y estas. Es decir, es verdad que esos correos luego pueden no servir para nada, pero por lo menos son algo. Y si vemos que nuestro interlocutor no está por la labor de contestar esos correos, de contestar a las llamadas, automáticamente hay que empezar por métodos más efectivos. A veces nos parece que intentar cobrarle a un cliente es hacerle un feo, es desmerecer, hay un riesgo de perder el cliente. Cuidado, es peor perder dinero que perder un cliente. Si el cliente no paga y vemos que se está escaqueando y que no da muestras de una verdadera buena fe y de querer pagar, pues en ese momento se acabó la elegancia, por así decir. Muy bien, y con esto hemos terminado esta primera parte y a continuación seguiremos hablando en otro vídeo de la gestión de la tesorería, es decir, cómo gestionar todos estos movimientos de cobros y pagos.